La mediana de dos arreglos ordenados. Ya que la dificultad de este problema es alta, me voy a tomar un momento para explicar cómo lo vamos a resolver. Primero que nada, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor que va a partir los datos ordenados en dos conjuntos del mismo tamaño. A su vez, la mediana es el promedio del valor máximo del conjunto izquierdo y el mínimo del conjunto derecho. ¿Qué nos quieren decir estas dos definiciones? Bueno, dos cosas muy importantes. La primera es que la mediana parte el arreglo en dos conjuntos exactamente del mismo tamaño. Y la segunda es que todos los números del conjunto izquierdo son menores que los números del conjunto derecho. Muy bien, ¿qué quiere decir esto ahora aplicado a un ejemplo? Imagínate este arreglo que va del 1 al 4. La primera regla nos dice que la mediana parte el arreglo en dos conjuntos exactamente del mismo tamaño. Por lo tanto, si la longitud es 4, necesitamos partirlo en dos conjuntos de longitud 2. Por lo tanto, nos quedaría un conjunto con 1 y 2 y el otro con el 3 y el 4. Ahora, la mediana se calcula, como dice aquí, con el valor máximo del lado izquierdo. El valor máximo del lado izquierdo es 2, sumado con el mínimo del conjunto derecho, que es 3. Por lo tanto, sería 5. Entre 2 igual a 2.5. Esa sería la mediana de este arreglo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una longitud impar? No podríamos repartirlo en partes iguales ya que el 2 quedaría sobrando. Por lo tanto, el 2 se agrega en los dos conjuntos. Y se aplicaría la misma regla de aquí. ¿Cuál es el mayor del conjunto izquierdo? Bueno, es 2. Y el menor del conjunto derecho, bueno, también es 2. Entonces, la mediana sería igual a 2 más 2 entre 2, que sería igual a 2 nuevamente. Muy bien, ya sabemos cómo sacar la mediana de un arreglo. Ahora, ¿cómo sacamos la mediana de dos arreglos? Imagínate que tienes el arreglo A y que tienes el arreglo B. Ahora, la mediana del arreglo A es 15 y la mediana del arreglo B es 17. ¿Por qué? Porque son impares y es el número medio. Ahora bien, tenemos como la definición anterior crear dos conjuntos del mismo tamaño, pero no podemos ignorar el valor medio. Por lo tanto, vamos a aplicar un corte al 15 y también al 17. Así tenemos dos conjuntos, uno a la izquierda con longitud 3 y otro a la derecha con longitud 3. Ahora bien, como estamos trabajando con dos arreglos, el conjunto izquierdo ya no va a ser más de 3 elementos, sino que de 6. Va a incluir todos los elementos del lado izquierdo. Y el conjunto derecho va a incluir todos los elementos del lado derecho. Ahora bien, la segunda regla nos decía que todos los números del conjunto izquierdo deben de ser menores que los números del conjunto derecho. Si todos estos números del lado izquierdo son menores que los números del lado derecho, ya encontramos el corte que nos va a llevar a la media. Vamos a ver si es cierto. 15 es menor que 17, sí, pero 17 no es menor que 15. Por lo tanto, este corte no nos va a ser de utilidad y hay que moverlo. Muy bien, como el 17 es mayor a 15, tenemos que mover este corte hacia la izquierda para encontrar un número menor. Ahora bien, si movemos este corte hacia la izquierda, el de arriba se tiene que mover a la derecha. ¿Por qué? Porque la mediana parte el arreglo en dos conjuntos exactamente del mismo tamaño. Entonces, si muevo este a la izquierda, le estoy quitando un elemento, entonces se lo tengo que agregar arriba. Muy bien, entonces nos quedan estos arreglos. Como el corte de abajo se movió hacia la izquierda, el 30 y el 45 quedan descartados. Por lo tanto nos queda el 2, el 13 y el 17. Y de arriba, como lo movimos hacia la derecha, el 1 y el 12 quedan descartados. Por lo tanto nos queda el 15, el 26 y el 38. Volvemos a sacar la media. Y como es una longitud impar, volvemos a hacer un corte. Muy bien. Lo mismo que la vez anterior. Este conjunto de 4 valores tiene que ser menor que este conjunto de 4 valores. Vamos a revisarlo. ¿26 es menor que 13? No. Desde la primera comparación ya estamos mal. Entonces este corte tampoco nos va a llevar a la media. Y como 26 es mayor que 13, este corte se tiene que mover a la izquierda para encontrar un número menor. Muy bien, vamos a hacer eso. Como este se movió a la izquierda, descartamos el 38. Por lo tanto queda el 15 y el 26. Y como este se movió a la derecha, descartamos el 2. Ahora bien,
Ya solo tenemos estos 4 números. Ahora bien, podemos ver que este conjunto va a ser el izquierdo y este va a ser el derecho. 15 y 13 son menor que 26 y 17, sí. Por lo tanto, ya podemos calcular la media, que sería el máximo del conjunto izquierdo, que sería 15, más el mínimo del conjunto derecho, que sería 17, entre 2. Eso nos daría una mediana de 16. Excelente. Así se resuelve el caso base para dos arreglos del mismo tamaño. No obstante, en este problema vamos a tener arreglos que son de diferentes tamaños y se tiene que resolver de una manera diferente, pero la idea básica es la misma. Muy bien. Como ya vimos, la mediana es la suma de un número más otro entre 2. Lo vamos a llamar L y al otro número lo vamos a llamar R. Vamos a verlo de nuevo en este pequeño ejemplo. Tenemos este arreglo. Ya hicimos la partición. Por lo tanto, el número mayor del conjunto izquierdo va a ser 3. Por lo tanto, L va a ser 3. Y el número menor del lado derecho va a ser 5. Por lo tanto, R es igual a 5. Como podemos ver aquí, 3 más 5 entre 2 es igual a 4. Así se calcula la mediana para este pequeño arreglo. Muy bien, y ahora, ¿qué se hace cuando es de longitud impar? Bueno, lo mismo, se tiene que dividir en dos conjuntos del mismo tamaño, por lo tanto el 4 se reparte. Ahora bien, ¿cuál es el máximo del lado izquierdo? Bueno, es 4, por lo tanto L es igual a 4. ¿Y cuál es el mínimo del lado derecho? Bueno, es 4, por lo tanto R es igual a 4. 4 más 4 entre 2 es igual a 4. La mediana de este pequeño arreglo es 4. Muy bien. Ahora, quiero que pongan un poco de atención en esto porque es un concepto muy importante. Vamos a encontrar un pequeño patrón aquí. Imagínate que tienes un arreglo de longitud 1, como este. Ahora, ¿dónde está L y dónde está R? Bueno, la mediana de este pequeño arreglo, si lo repartimos en dos conjuntos del mismo tamaño, sería 1 más 1, 2 entre 2 igual a 1. Ahora, ¿en qué índice se encuentra L? En 0. Y R también se encuentra en 0, porque aunque esté el corte aquí, 1 sigue estando en el índice 0. Va a quedar más claro en el siguiente ejemplo. Imagínate un arreglo de longitud 2. Muy bien, como este, 1 y 2. Ahora bien, si queremos calcular la mediana, necesitamos partirlo en dos conjuntos del mismo tamaño. Imagínate que hacemos eso. Muy bien. Ahora, L ¿dónde se encontraría? L sería 1 y R sería el 2. Por lo tanto, L estaría en el índice 0 y R en el índice 1. Y para sacar la mediana, como habíamos dicho, sería 1 más 2 entre 2, que sería 1.5. Muy bien. Un ejemplo más. Imagínate un arreglo de 3 números. Muy bien, aquí a simple vista se puede ver que la mediana va a ser el 2. No obstante, vamos a ver qué índices va a tener L y R. Vamos a repartirlo en dos conjuntos de la misma longitud. Entonces necesitamos repartir ese 2. Ok, ¿dónde se encuentra el número máximo del conjunto izquierdo? Pues es el 2 y está en el índice 1. De igual manera, el mínimo del conjunto derecho es el 2 y está en el índice 1. Muy bien. Creo que ya tienes una idea hacia dónde voy. Lo que quiero decir con esto es que el índice de L y el índice de R tienen un patrón y podemos deducirlo de la siguiente manera. R va a ser igual a la longitud del arreglo entre 2. Ese va a ser siempre su ubicación. Y L va a ser igual a la longitud del arreglo menos 1 entre 2. Por lo tanto, como la mediana es igual a L más R entre 2, podemos expresarlo de la siguiente manera. Muy bien. Ya solo nos falta un concepto para saber cómo resolver este problema. Imagínate que tenemos este arreglo. 6, 9, 13 y 18. Vamos a asignarle una especie de dummy positions entre cada número del arreglo, representado con el gato. Estas dummy positions nos van a ayudar para hacer los cortes más adelante. Más
ya que en el ejemplo te va a quedar claro para qué las utilizamos. Muy bien. Ahora bien, si un arreglo es de 4, en realidad el número de elementos que va a tener va a ser n por 2 más 1. Por lo tanto, el número de posiciones va a ser 9. Si las enumeramos del 0 al 8, podemos verlas aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 9 posiciones. Lo mismo aplica para este arreglo. Tenemos 5 números. Si agregamos las dummy positions, nos va a quedar un arreglo de 11 posiciones que va del 0 al 10. Muy bien. Y estos gatos nos va a servir muchísimo para hacer los cortes. Aquí en el ejemplo les va a quedar muchísimo más claro. Ahora bien, imagínate el siguiente arreglo. A1. Tiene 5 números y ya le asignamos las dummy positions y los gatos. Va a tener en total 11 posiciones. Y el arreglo número 2 va a tener 4 números, pero va a tener un total de 9 posiciones. ¿De qué se trata el algoritmo que vamos a implementar? Es lo mismo que el caso base. Vamos a encontrar un corte aquí, en el arreglo número 2, que nos va a decir dónde tenemos que cortar arriba. Con esos dos cortes, si todos los números del conjunto izquierdo son menores que todos los números del conjunto derecho, ya encontramos la media. Si no, hay que seguir moviendo esos cortes. Y para seguir moviendo esos cortes lo vamos a hacer con búsqueda binaria. Va a ir desde low, 0, a high, que va a ser la cuenta del arreglo más chico por 2. En este caso el arreglo más chico va a ser 4, que es n4, por 2 igual a 8. Muy bien. Como siempre implementamos la búsqueda binaria, un while, desde low hasta high. Muy bien, ahora tenemos que definir los cortes. Primero definimos el corte del arreglo número 2. ¿Por qué? Siempre nos vamos a asegurar de que el arreglo número 2 sea el más pequeño. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer empezamos a hacer cortes en el arreglo más grande, es menos probable que encontremos la mediana, porque estos valores de las esquinas es muy poco probable que sean las medianas o que nos ayuden a calcular la mediana. En dado caso de que si lo hacemos con base al arreglo más corto, nos quedarían menos comparaciones y es mucho más probable que la mediana o el número que nos ayuda a calcular la mediana se encuentre dentro del arreglo más corto. Muy bien, entonces vamos a calcular el corte número 2, que es del arreglo número 2, que sería low más high entre 2. Y esto sería igual a 4, ya que high es igual a 8 y low es igual a 0. Muy bien. Si recuerdan una regla muy importante de la mediana, es que los conjuntos tienen que tener el mismo tamaño. Por lo tanto, el corte 1 más el corte 2 debe ser igual a n1 más n2. Por lo tanto, para definir el corte número 1, si ya tenemos el corte número 2, simplemente sería n1 más n2 menos el corte 2. Por lo tanto, sería 4 más 5 menos 4, que es el que acabamos de sacar. Sería igual a 5. Entonces ya tenemos los dos cortes. Vamos a ejemplificarlos. El corte número 2 sería en el 4. Ahora nos vamos a apoyar de las dummy positions. Sería 0, 1, 2, 3 y 4. Cayó en un gato. Y el corte número 1 sería en posición 5, que sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cayó en un número, por lo tanto hay que hacerle un corte. Muy bien. Ahora vamos a calcular L y R. Lo mismo que hicimos arriba y lo mismo que hicimos en el caso base. ¿Qué es L y R? Es el número inmediatamente a la derecha o a la izquierda a partir del corte. Por ejemplo, L1. Si el corte lo hicimos en 3, el número inmediatamente a la izquierda, o sea L, va a ser igual al 3.
que lo podemos calcular con las fórmulas que deducimos arriba. Pero aquí queda visualmente que es el 3. Y el número que está inmediatamente a la derecha, pues también es un 3. Muy bien. Ahora bien, del arreglo número 2, que cayó en un gato, ¿cuál es el número inmediatamente a la izquierda? Pues el E2 es igual a 1 y el número inmediatamente a la derecha es también 1. Muy bien, ¿se acuerdan del caso base? Hay que asegurarnos que los números que estén a la izquierda sean menor que los números que están en la derecha. Entonces, L1 es mayor que R2. Vamos a revisar. L1 es 3 y L2 es 1. Sí. Por lo tanto, hay que mover el corte. Este corte no nos va a servir para calcular la media. Muy bien. Ahora vamos a calcular el corte nuevamente. Low más high entre 2. Ahora, low va a ser igual a 5 y el high sigue en valor 8. Entre 2 va a ser igual a 6. Y el corte 1 lo volvemos a calcular igual. N1 más N2 es igual, menos C2 va a ser igual a 4 más 5 menos 6 es igual a 3. Volvemos a calcular el corte. Muy bien. C2 es igual a 6. Por lo tanto contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cayó en gato otra vez. Y el corte en 1 va a ser igual a 3. 0, 1, 2 y 3. Cayó en un 2. Muy bien. Del arreglo 1, ¿cuál es el número inmediatamente a la izquierda del corte? 2. Y a la derecha, 2. Del arreglo número 2, ¿cuál es el número inmediatamente a la izquierda? Bueno, es un 1. Y a la derecha también es un 1. Ok, vamos a revisar que todos los números del conjunto izquierdo sean menor a los números del conjunto derecho. Si L1 es mayor a R2, L1 es mayor a R2, siguen estando los números mayores a la izquierda. Por lo tanto, el corte hay que seguirlo moviendo hacia la izquierda para encontrar números menores y este hay que seguirlo incrementando a la derecha, esperando que hubieran números mayores, pero en este caso pues solo hay puros unos. Muy bien, low es igual a C2 otra vez más 1. Seguimos con la búsqueda binaria. Por lo tanto, low más high entre 2 es igual a 6 más 8 entre 2 igual a 7. Y C1 sería igual a 4 más 5 menos 7 es igual a 2. Volvemos a calcular. Como vemos, ahora el corte se hace más a la izquierda y el otro se hizo más a la derecha. Primero calculamos C1, que es igual a 2. 0, 1 y 2, cayó en gato. Y el otro es igual a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cayó en un 1, por lo tanto lo cortamos. Del primer arreglo, ¿cuál es el número inmediatamente a la izquierda? Es un 1. Y a la derecha es un 2. Y del segundo arreglo, ¿cuál es el número inmediatamente a la izquierda? Bueno, es un 1. Y a la derecha es un 1 también. Muy bien. Ahora, L1 es mayor a R2. L1 es mayor a R2. No. Oh, buenas noticias al fin. Ahora checamos el otro lado, igual que lo hacíamos con el caso base. L2 es mayor a R1. L2 es mayor a R1. No. Entonces ya acabamos. Ya encontramos la media. Estos son nuestros 4 valores, igual que en el caso base. Entonces, del lado izquierdo tomamos el máximo, que en el lado izquierdo tenemos un 1 y un 1. Aquí lo podemos ver, del lado izquierdo está el 1 y el 1. Por lo tanto queda 1. Y del lado derecho tenemos un 1 y un 2, que aquí están expresados. Por lo tanto, tenemos otro 1. Entre 2 y es igual a 1. La mediana de este arreglo es igual a 1. Este va a ser el algoritmo que vamos a implementar. Por fin, algo de implementación. Lo primero que vamos a hacer va a ser asignar a el arreglo número 2 el arreglo más corto. Esto por las bondades que ya habíamos dicho anteriormente, que el arreglo más corto es más probable que tenga cortes que favorezcan al cálculo de la mediana. Simplemente volteamos los parámetros aquí y listo. Muy bien. Ahora lo que sigue es declarar una búsqueda binaria clásica con low y high.
el while, desde low hasta high. Y si no encontramos nada durante el proceso, simplemente retornamos -1. Ahora bien, lo primero era calcular los cortes. Slow más high entre 2. Y el corte número 1 que dependía de N1 más N2 menos el corte número 2. Y ahora declarar las L's. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si el corte ya está en la posición inicial de 0, L1 debería ser el número próximo a la izquierda. Pero como ya estamos al inicio, no existe ninguno, por lo tanto simplemente vamos a devolver el integer mínimo, de tal manera que cuando estemos calculando la media, este número quede ignorado. Va a ser el mismo caso para L2. Muy bien. Ahora bien, vamos a calcular las R's. Del mismo caso que la L1, si estamos calculando la R y ya llegamos al final del arreglo, pero en el lado derecho, quiere decir que ya no hay ningún número próximo hacia la derecha. Por lo tanto, simplemente vamos a regresar el integer máximo, para cuando estemos calculando la mediana también sea ignorado. Muy bien. Ahora, lo mismo que en el caso base. Si L1 es mayor a R2, necesitamos seguir moviendo los cortes. Y si L2 es mayor a R1, necesitamos seguir moviendo el corte ahora en otra dirección. Y si no se entra en ninguna de esas condiciones, quiere decir que todos los números del conjunto izquierdo son menores que los números del conjunto derecho, por lo tanto ya simplemente regresamos la media. Mínimo. Y pues esta es la fórmula clásica de calcular la media, la que utilizamos muchas veces en las explicaciones. Bueno, veamos si corre el código. Muy bien, vamos a hacerle submit. Perfecto, vamos a ver el performance. 82%.